el efecto que tiene la gratitud en favor de quien se da gracia. ¿Qué valor tiene el dar gracia? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos va a servir de base para hablar sobre este tema. Gloria a Dios. Bendecimos Dios. Gracias, Señor. Primera de Tesalonicenses 5, y vamos a mirar el versículo 18. El 18. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Amén. Amén. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Gloria a Dios. Gloria al Señor. En el tiempo que se escribió este texto, era un tiempo de mucha dificultad para la gente que servía a Dios. Las iglesias con frecuencia caían bajo la persecución de los poderes públicos. Los problemas de la iglesia empezaron por los conciudadanos de Jesús, los judíos que no aceptaron a Jesús como el Mesías, se volvieron persecutores en contra no solamente de Jesús, sino de los que creían en Jesús. Después, los gentiles, los que no eran judíos, también desarrollaron persecuciones porque la predicación del Evangelio era una predicación que confrontaba, desafiaba y denunciaba. Entonces, esa radicalidad de la predicación del Evangelio, que consistía en vivir entre la gente, pero no ser parte de lo que hacía la gente, cuando eso que la gente hacía iba en contra de la palabra de Dios. El ser distintos de manera militante provocaba reacción en contra de esos. La gente en ese tiempo tenía una intolerancia mayor. Entonces el Evangelio era contracultura. El Evangelio no era de que acotejarse, que si la gente bebía, yo tengo que beber, aunque sea cristiano. No, el Evangelio era radicalmente esto no, lo que Cristo dijo que no, eso no, y punto. Y mire, las iglesias crecieron así. Las iglesias no tuvieron que bajar sus principios para crecer. No era que un cristiano llegaba a un grupo y si los del grupo hacían una cosa rara, bueno, que yo soy parte del grupo. Dice la Biblia, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Quiere decir que cuando Pablo habla de dar gracias a Dios, estaba hablando de dar gracias a Dios en medio de circunstancias difíciles. Porque cualquiera da gracias cuando la cosa marcha, como dicen los que trabajan con asuntos de barco velero, bien por poco. Cuando la cosa va bien, cuando hay abundancia, cuando todo lo que hace le sale bien, cualquiera da gracias de manera instintiva. Pero cuando falta el alimento, cuando se pierde el trabajo, cuando las cosas te salen mal y no te explica por qué, te empuja por aquí y tapa un hoyito y se abre otro por el otro lado, y cuando tapa ese se abren dos y uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Dice Pablo, dad gracias a Dios. Gloria a Dios. Ahora, el dar gracias tiene que ser un hábito. Tiene que ser un hábito, porque el que no está acostumbrado a dar gracias le sale lo otro, aunque sea la hora de dar gracias. Pero el que está acostumbrado dice gracias a Dios. Gracias. Hay un pastor famoso que ahora entregó la obra, ya
está en edad, Juan Carlos Santos, algunos de ustedes, bueno, yo creo que quizá Daniela, pero ese señor trabajaba en caoba comercial en años atrás, estoy hablando de la década del 70, y a él lo contrató otra compañía, le ofreció un sueldo de 500 pesos mensuales. Todo el mundo dijo, 500 pesos al mes, pero eso es una cosa grande, el salario era 16 pesos mensuales. A él le ofrecieron 500 para que se fuera de donde estaba para esa otra maderera. Ochoa, hermano, y la otra eran las dos grandes empresas de madera. ¿De dónde le salió a él ese conocimiento y ese dominio para que lo contrataran así? Cuando él es de Jarabacoa y su papá de niño lo que hacía era que negociaba madera, pero el papá no sabía leer ni escribir. Entonces él era que firmaba cada vez que el papá iba a vender. Se fue dando un experto en asuntos de madera. Cuando llega a la capital y comienza a trabajar en esa empresa, lo empiezan a valorar porque el hombre no solamente sabe y hace bien la cosa, es cristiano y es honesto en todo lo que hace. Una de las características de él que se resaltaba era que cualquiera que fuera la situación que se diera, él decía, gracias Señor. Y por eso lo distinguían, porque era un hombre que siempre daba gracias. Una vez compré un camioncito Hino, que casi se le veían las fibras en la goma. Y la gente le dijo que no comprara eso. Él dijo, pero yo oré y yo creo que Dios me va a abrir puertas por aquí. Y cuando lo contrató la nueva compañía, él puso como condición que le dieran trabajo al camión de él. Y dijeron, claro, tú eres que va a hacer otro trabajo, así más al tuyo. Un camioncito Hino. Llegó a tener decenas de camiones con ese camioncito. Y cuando las cosas comenzaron a declinar, oigan esto, él llegó a ser el más grande importador de madera de República Dominicana. El más grande. Era el dueño de Madera del Caribe. Y llegó a verse pagando alquiler de casa, perdió todos los bienes. Y cada vez que la gente se aproximaba, los inconversos de esa zona de la caoba lo querían mucho porque era un hombre muy bondadoso, muy bueno. Él solo decía, gracias a Dios en todo. En medio de una situación de abundancia y riqueza, a tener que vender hasta su casa personal para pagar a los acreedores por las deudas tan grandes que tenían sus negocios, que no las hizo él, descubrió después cómo fue. Él decía, gracias a Dios. Yo aprendí eso de él, porque cuando yo me convertí en 1974, él era el maestro de escuela bíblica donde yo me convertí, de los jóvenes, fue mi primer maestro de escuela bíblica. Y él siempre dando testimonio de cómo le iba. A veces eran cosas difíciles, y él decía, gracias a Dios. Gracias a Dios. Aún hoy, usted va donde él, y cuando comenta, si es que comenta algo de su situación, dice, gracias a Dios. Y un día dijo, doy gracias a Dios porque los bienes decayeron, pero no decayó la fe. Porque muchas cosas se han agotado, pero aún hay vida. Amén. Usted sabe la gente que pierde la felicidad de disfrutar lo poco que tiene, sufriendo por lo mucho que no tiene. Óigame, usted se levantó hoy. Y cuando usted abrió los ojos, usted descubrió que pudo ver. Usted pudo respirar, pudo hablar, pudo oír, pudo caminar. Usted a lo mejor hoy hizo planes. Si no cocinó temprano, en mi campeona, ¿verdad? Si no viene para acá, ya cocinó. Usted dice, cuando llegue a la casa voy a cocinar tal cosa. Dele gracias a Dios. Usted sabe la cantidad de gente que hay que vive pero no ve. Que ve pero no habla, que habla pero no oye, Que no tiene la comida. que no tienen la comida. Gloria a Dios. Dice la Biblia, den gracias a Dios en todo. Pero Pablo, para hablar de la gracia, en 2 Corintios capítulo 8,
Pablo, 8 y 9, introduce un aspecto sobre la gracia que a mí me impactó. Pablo habla de la liberalidad en dar, no solamente del dar, habla de la liberalidad en dar. Y habla Pablo, eso es solidaridad. En una iglesia perseguida, donde los cristianos no hacían grandes comercio, sobrevivir era difícil. Y él le dice a los Corintios, en capítulo 8, versículo 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Oiga, usted está oyendo esto. Que a esta iglesia no le sobraba nada y le hacía falta todo. Y esa no fue razón para ellos dejar de ser solidarios. Y no solamente fueron solidarios, fueron generosos, viviendo en tribulación y en escasez. Gracias, Jesús. Porque también lo más fácil es dar cuando a uno le sobra. ¿Recuerdan la parábola, el relato de aquel de la viuda que echó solamente una monedita y otro que le echaban grande cantidad? Y Jesús dijo, ustedes ven esa viuda que echó esa doblante, esa dio más que los otros. No, por otros tipos llevaron unas bolsas grandes llenas, sí, pero ella dio de lo poco que tenía, ellos dieron de lo que les sobró. Tal vez si no les sobra, lo piensan más de una vez para dar. ¿Qué es lo que cree Pablo de cuando la gente actúa así? Él dice, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo cabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Aquí hay una parte importante. Él habla de una solidaridad que se hace queriéndolo. Hay gente que da, pero no quiere dar. Es como si no diera, es como si no diera. Es una categoría de tacaño que dan, hermano, hay que hacer una dorca. Ellos dan, pero no quieren. Usted dirá, bueno, pues son obedientes le dieron. Aquí está hablando del valor que tiene, no solo el hacer la cosa, sino el querer hacerlo. Porque el que quiere hacer el bien y lo hace cuando tiene la oportunidad, aguarda algo. Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Dice Pablo, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepto según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. O sea, a nadie se le puede obligar a dar lo que no tiene. Pero él habla aquí. No digo esto, oigan este detalle, no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. O sea que Pablo, hablando por el Espíritu Santo, en contra de los tigres. Hay unos tigres que le dicen a la gente, yo no me canso de repetir esto, porque yo sé
que esta es la ola de este tiempo y que cuando yo me vaya eso va a entrar aquí a esta iglesia con fuerza. Anoten la fecha que se lo estoy diciendo, porque eso es lo liviano, lo fácil. Dame lo lento, dame el anillo, ofrenda que Jehová te lo va a devolver 4 veces. Eso es tigueraje, eso es contrario a la Biblia. Y oigan bien, el que recibe todo lo que le dice a la gente que le dedique, porque Dios se lo va a devolver 4 veces, ¿qué debería hacer después que recibe eso? Seguirlo dando para adelante a otro que lo necesite, porque Él dice que Dios le va a dar 4 cada vez que dé uno. Y así Él va a tener mucho. A eso le llaman la siembra. Pero no es que la siembra esté en contra de la Biblia, es esa modalidad. Entonces, ¿qué hace el tiguerazo cuando le llega eso que Él dice que Jehová cuadruplica? No lo da para adelante, se queda con ellos. Siembra en ellos y hasta ahí llega la siembra. Yo digo que lo que pasa es que ellos mismos no creen lo que están predicando. Y hay un paquete de gente que no va conforme a la Biblia, sino conforme le manipulan las emociones. Y le creen un sentido de avaricia que Jehová va a dar 4. No están pensando en suplir la necesidad del que necesita, sino en los 4 que el tigre le dice que Jehová le va a dar. Eso concuerda con lo que el apóstol Pedro había dicho, de que llegaría un tiempo cuando habrían falsos maestros en las iglesias, que por avaricia harán mercadería de los hermanos con palabras fingidas, y que a causa de ese tigueraje muchos siguen el camino de ellos, y entonces el camino de la verdad será blasfemado. Muchas veces hay gente que ha dicho que yo estoy en contra de que se dé. Yo no estoy diciendo que no se dé. Lo que le estoy diciendo es que no se deje engañar. Porque aquí habla de gente que dieron de lo poco. Pero él dice, no, yo no estoy diciendo esto para que en otro haya abundancia y en ustedes escasez, que es lo que se hace ahora, para entonces exhibirse como los prosperados a causa de lo poco de los demás. Pablo no dice eso. ¿Qué pasa cuando la gente recibe la gracia de su solidaridad? Ustedes han visto alguna gente en la calle que piden ayuda y te le dicen, dame 10 pesos. A veces uno no lo hace porque piensa, eso es tipo a lo mejor es para fumárselo de droga. Y si es para comer su pan. Porque aunque usted lo vea con síntomas de que se droga un ser humano, y si hambre que tiene, y usted teniendo 10 pesos se lo niega porque usted supone que es para droga. Oiga bien, si me dice que para droga no se lo doy. Pero no me dijo, nada más me dijo que le dé 10 pesos. Y yo no tengo derecho a preguntarle para qué. No tengo derecho, se lo doy. Si él lo usa mal, él a mí no me hizo daño, eso hizo daño a él. Pero yo actué con generosidad. Y por si las moscas, ¿verdad? Porque sí es que tiene hambre. Y cuando usted normalmente le da a esa gente, usted ve que le echan todas las bendiciones, se le echan atrás. Todas, ay mi hijo, Dios me lo bendiga, Dios me lo ayude. Te dicen mamá, te dicen papá. Te dicen mamá, te dicen papá. Te hablan bien de ti, eso ante Dios que ellos están hablando, porque están diciendo que Dios te dé. ¿Y sabe usted lo que produce la acción de gracia del que recibe? La acción de gracia es como el olor de la ofrenda antigua cuando la quemaban, que sube a la presencia de Dios, y esa ayuda que usted da se convierte en un depósito en el cielo. En el libro de los Hechos hay un relato de un hombre llamado Cornelio. Cornelio no era judío, era un centurión, pero él amaba a Dios, y el amor a Dios él lo traducía en amor al prójimo, y oraba y hacía limosna, daba ayuda. Y un día dice la Biblia que un ángel se le apareció y le dijo, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han llegado a la presencia de Dios. Óigame, ¿cómo llegó? Porque el que él ayudaba daba gracias. Ay, Señor, gracias. Mira que yo no tenía, gracias, Señor. Dios está viendo quién le dio. Y el que le dio a lo mejor no está contando con que le devuelvan. Solo hizo un acto de amor. Pero cuando ese que recibe ese acto de amor dice, ay, gracias, Dios mío, que yo hoy, tú tocaste a esta persona porque yo no contaba con eso. Yo quería, gracias, Señor. Eso llega a la presencia y Dios está mirando al que hizo eso. El ángel fue donde Cornelio y le contó, lo que tú estás haciendo, está llegando a la presencia. Mire qué cosa.
A lo mejor Cornelio no estaba ni pensando en eso. Y Dios le dijo, manda a buscar a uno que se llama Simón, que está en la casa de otro Simón, que él te va a decir lo que tú tienes que hacer. Y Pedro le habló del Evangelio. Y mientras Pablo le hablaba del Evangelio, dice la Biblia que el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban en esa casa y fueron llenos del Espíritu Santo. Óigame, qué cosa, él no contaba con eso. Pero Dios no solamente te da bendición espiritual como resultado de la acción de gracia que sube al cielo. Dios también te da bendiciones materiales. Y a veces nosotros no sabemos que llegaron por esa vía. Pero la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Usted va a cosechar lo que siembre. Fíjense que él aquí está hablando de la ofrenda a los santos. Dice aquí, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Lo está diciendo para el que da poco porque no tiene más, o para el que da mucho porque puede dar mucho. La bendición del que da poco no consiste en quitarle al que tiene mucho. Dios lo bendice. Y en el capítulo 9, él corona este relato de esta manera. Esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Entonces, ahí, yo tuve un pastor que él decía, de hasta que le duela. Yo no doy hasta ahí, cuando me duele me paro. ¿Y por qué usted no tiene que doler hasta que le duela? De mientras pueda. Ahora, esto no está diciendo que si usted tiene un pan, usted dé el pan. La Biblia no enseña eso. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Amarás a tu prójimo más que a ti mismo. Como a ti. Como a ti. En la generosidad, usted no va más allá de su posibilidad. Usted se limita a su posibilidad porque el ser generoso es al mismo tiempo racional. Que comparta tu pan con el hambriento, dice la Biblia. Entonces, Pablo dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Oigan, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Usted sabe lo que hacía el sacerdote judío en la antigüedad? Tomaba la ofrenda que la persona traía y esa ofrenda, él la mecía, la quemaba y la Biblia dice que ese olor de la ofrenda subía a la presencia de Dios. En Apocalipsis se habla de un ángel que agarra un incensario y que agarra una cosa de esa de mover incienso y que ahí donde está el incienso él echa otra cosa y dice Juan, esas son las oraciones de los justos. La oración llega ante Dios como una ofrenda y genera un olor ante Dios fragante, agradable. Y la oración puede llegar nítida o puede tener obstáculos. Hay gente que dice, no, cuando el cristiano ora, eso llega como un fax. No. Cuando usted ora, la oración sale hacia allá. Pero si hay razones para el obstáculo, la oración tiene dificultad. Un ejemplo bíblico es el que dice el apóstol Pedro. Él dice, maridos, vosotros también vivid con ellas, con las mujeres, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
cosa seria. Hay hombres que le va mal. Está hablando de los maridos, por eso digo hombre. Le va mal. Y donde le debe ir bien, le va más mal. Y no se dan cuenta que Dios le está pasando factura por el maltrato de su mujer. Yo sé que aquí no hay hombre de eso. Gracias a Dios. Pero eso pasa. Y cuando Pedro hace esa advertencia, le está hablando a hombres cristianos. Le está hablando a hombres cristianos en un contexto en el que la mujer es tratada como un objeto, no como un ser humano. Aquí entonces Pablo habla de acción de gracia abundante que se envía hacia Dios cuando se recibe la solidaridad. Usted me dirá, ¿y si alguien no da gracias? Bueno, en el caso de Cornelio, la Biblia no dice que era que daban gracias, sino que Dios veía lo que Cornelio hacía. Y que lo que Cornelio hacía por sí mismo subía a la presencia de Dios. Pero si sube a la presencia de Dios lo que usted hace y va reforzado con la acción de gracia a Dios por lo que usted hizo, es mucho mejor para usted. A veces le van a llegar bendiciones en un momento que usted dice, usted se va a sorprender de esas bendiciones porque está acumulando. Recuerde que Jesucristo dijo que hagamos tesoro en el cielo y no en la tierra. Y que Salomón dijo que el que al pobre da, a Dios presta. Y Dios paga. Porque Dios no engaña. Entonces hay que dar gracias siempre. Porque cuando usted da gracias por algo que recibe, usted está retribuyéndole al que le fue de bendición. Usted le está dando una retribución. Señor, gracias por fulano. Gracias. Y a veces uno da gracias hasta por cosas que el otro piensa que no son grandes, pero para uno fueron muy importantes por el efecto que produjeron. Gracias, Señor. Yo di gracias por un hombre una vez que no lo conozco, no sé el nombre, por un gesto que hizo ante mí. Yo le estaba preguntando una dirección a un americano, y el americano me estaba diciendo que entrara a un subway, tomara un tren, y él me dijo cuál tomara, y bueno, pide ahí un tren, el tren D, compra un ticket, y me dijo el número de estación, ahí usted queda. Un afroamericano que iba pasando, me vio hablando con él, se paró un poquito adelante y se quedó mirando. Y cuando el hombre siguió su camino, él se acercó a mí y me dijo, hermano, el hombre todavía iba no muy lejos, hermano, ¿qué te dijo él? ¿Te está maltratando? ¿Te habló mal? Yo le estaba preguntando a un hombre que tenía características como un judío, un palestino, y el negro americano me preguntó, un español machacado, ¿te hizo algo malo? ¿Te maltrató? Yo le dije, no, yo le pregunto la dirección. Y eso como que se fue. Le dije, gracias por este hombre, Señor. Gracias por este hombre, bendícelo. Él pensó, este es un negro como yo, y aquel es un blanco distinto, a ver qué le hace. Cuando alguien hace un gesto bueno, usted siente que fue que Dios lo vio, aunque él haya ido sin que Dios lo mandara. Entonces, seamos agradecidos. Demos gracias siempre por lo que recibimos. Cuando usted se desmonta de un carro público, gracias, chofer. Dele gracias. Usted dirá, bueno, él se le está pagando, sí, pero él le dio el servicio. Él le vendió el servicio, aunque eso es lo que él está haciendo y le pagan. ¿Qué usted pierde con agradecer? Y cuando usted da gracias, la gente mira, porque no es costumbre. La gente está acostumbrada a recibir lo que recibe, a no agradecer. De gracias siempre. Los hijos debemos dar gracias a nuestro papá porque de gracias a quien cocinó. Elogie lo que hay de bueno en la comida porque somos muy ligeros. Si esto está desafío, esto está salado, esto no está muy gradeado, esto no está sopado. De gracias. De gracias, porque por eso que hay gente que dice, no, pues tenía que cocinarlo tú. Y ahí viene lo malo, ¿verdad? Por esa respuesta, de gracias. De gracias a su mamá, porque hasta aquí le ha ayudado. De gracias a su papá, de gracias a sus hermanos. Seamos agradecidos, hermanos. Seamos agradecidos. Que la acción de gracia llegue a la presencia de Dios. Tenemos Santa Cena. Ya Marisol está ahí. Y tenemos Santa Cena el 16, aquí.